Buenas tardes pues a todos los integrantes. Hoy pues, nos encontramos para desarrollar un tema de violencia intrafamiliar con las diferentes instituciones educativas y con policía de infancia y adolescentes. En conjunto con la Comisaría de Familia. Les pido el favor de que esperemos los micrófonos y cuando iniciemos la intervención, nosotros pues abrimos los micrófonos. Bueno, hoy es un tema en el cual pues obviamente dentro de la comunidad del municipio de Suecia es fundamental conocerlo, asimismo entender qué es la violencia intrafamiliar y los tipos de violencia. Creo que la institución Gonzalo Jiménez de Quesada, Pablo Sexto y demás instituciones educativas, pues podemos echar un vistazo y así iniciar nuestros diálogos frente a esta problemática que vivimos dentro del municipio de Suezca. Quiero, a modo informativo, comentarles que en el primer periodo del año 2019 tuvimos 2 medidas de protección. ¿Eso qué significa? Que no fueron un alto índice en relación a las que estamos actualmente pues concretando en el año 2020, que fueron aproximadamente 8 o 9 medidas de protección. ¿Eso qué quiere indicar? Primero, que se ha desencadenado el aumento de la violencia intrafamiliar dentro del municipio de Suezca y asimismo la materialización de las medidas de protección. No sé si bajo las circunstancias que estamos viviendo actualmente respecto de la pandemia, pues ha desencadenado dicha situación. Creo en un primer momento y bajo lo pertinente en indicar desde el área de psicología de parte de la Comisaría de Familia qué es violencia intrafamiliar o cuáles son los tipos de violencia. Y asimismo vamos interactuando desde los diversos enfoques y entidades. Doctor Jorge, ¿nos puede explicar qué es la violencia intrafamiliar o qué es violencia en primer momento, por favor? Doctor Jorge, no tiene el micrófono prendido. Ok, sí, buenas tardes para todos. Pues un gusto en saludarlos. Pues sí es importante manifestar de que la violencia, pues sabemos de que es todo acto que se ejerce en contra de una persona en estado de indefensión. También vemos de que la violencia actualmente tiene muchas fases, tiene muchos modos, entre los cuales encontramos una cantidad de lo que es violencia intrafamiliar, violencia psicológica, violencia física, violencia de género, que son las que comúnmente nosotros conocemos. También es de resaltar de que la violencia ha ido aumentando, realmente los casos por falta de tolerancia hoy en día son muy comunes, vemos de que algo está fallando, entonces nosotros desde Comisaría de Familia tratamos de replicar este mensaje, de que este mensaje llegue a todos con el fin de que podamos tomar conciencia acerca de lo que es la violencia y cómo se puede ejercer y las consecuencias a nivel físico y psicológico que ésta tiene en la sociedad. Gracias, doctor Jorge. Bueno, es importante pues entender que siempre es un daño generado a la integridad, un daño psicológico o un daño patrimonial. Actualmente pues dentro del ordenamiento jurídico colombiano y exactamente en la ley 296, la 575 y la 1257, pues la 1275 nos indica que pues la violencia intrafamiliar es todo daño generado dentro de las relaciones familiares, generando así un desequilibrio. ¿Eso qué significa? Que pueden existir una serie de daños, no solamente el daño físico, también existe el daño psicológico, el daño o sufrimiento físico y el daño o sufrimiento sexual y daño patrimonial. ¿Qué es el daño psicológico? El daño psicológico pues genera consecuencias provenientes de la acción o omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas. Como por ejemplo,
Yo manipulo a mi pareja indicando qué no debe hacer. Ejemplo, ¿qué no debe hacer? Mi novia no puede ponerse ropa un poco cortica. Entonces estamos generando ya un daño psicológico porque se está desencadenando una coerción frente al individuo por medio de intimidación. Es que si usted se pone eso, yo la dejo. Entonces ahí estamos hablando ya de un daño psicológico, una manipulación, una amenaza, directa o indirecta, una humillación. Es que usted es fea, es que usted no sirve para nada. Aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal. Entonces ya estamos entendiendo que el daño en sí es el producto de la violencia intrafamiliar. Encontramos el contexto del daño psicológico. Ahora bien, daño o sufrimiento físico. Riesgo o disminución de la integridad corporal de una persona. ¿Eso qué significa? Yo, pareja, genero un daño sobre la integridad física a mi pareja. Le pego, coloquialmente como se diría, le genera un golpe en su humanidad, en su cara, en su cuerpo. Entonces ya estamos hablando de un daño o sufrimiento físico. Estamos encontrando los elementos del daño en relación en relación a la familia, dentro del núcleo familiar. Daño o sufrimiento sexual. Consecuencias que provienen de la acción consistente en obligar a una persona a mantener contacto sexualizado, físico o verbal, o a participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de la fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. Igualmente se considera daño o sufrimiento sexual el hecho de que la persona agresora obliga al agredido a realizar alguno de estos actos con terceras personas. Un ejemplo, la pareja típica entonces que diga, no, vamos a hacer un trío y el muchacho o la muchacha obliga a esa persona a estar con una persona que ya no quería o que él no quería. Estamos hablando ya de un daño o sufrimiento sexual. Eso también hace parte de la violencia. Daño patrimonial. Pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos económicos, destinados a satisfacer las necesidades. Entonces, ahí podemos observar esa serie de daños. Entonces, ¿qué es violencia intrafamiliar? Un daño generado en el núcleo de la familia. Y encontramos el psicológico, el físico, el sexual y el patrimonial. ¿Qué podemos hacer? Denunciar. No sé si desde los colegios quieran hacer una intervención sobre violencia y violencia intrafamiliar, si quieren hacer esa diferenciación. Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Pues adicional a lo que han mencionado, considero importante manifestar que la violencia y los diferentes tipos de violencia en que nos podemos ver inmersos pueden estar generados por diversas causas. Y dentro de ellas, digamos que las que más encontramos a nivel de las instituciones educativas, es que se produce muchas veces por falta de diálogo y comunicación en la familia. Otra causa puede ser las tensiones que se generan por esa dificultad en comunicación, pero también como los altos niveles de estrés. Entonces, es importante resaltar que nos encontramos en medio de un confinamiento todavía y nuestros estudiantes todavía se encuentran en casa, y el largo tiempo de encerramiento puede producir, digamos que, diferentes síntomas que pues generan una afectación a la salud mental y generan la afectación tanto en las personas que conservan el encierro como en los familiares pues que tienen al lado. Muchos de nuestros papás están saliendo a trabajar, pero sin embargo pues la carga laboral y la carga emocional ha aumentado debido a toda la situación que estamos presentando. Entonces, estas tensiones, junto con la falta de comunicación que en ocasiones se presenta, pues nos puede ocasionar dificultades en la convivencia en las familias, que muchas veces terminan siendo pues un determinante para
esos tipos de violencia que ustedes nos han comentado. Entonces, la violencia muchas veces comienza con solo levantar la voz, luego pasa al insulto, luego pasa a palabras más fuertes o frases más fuertes, hirientes, allí estaríamos con la violencia psicológica, y luego llega incluso a pasar a los golpes. Pero si tenemos otros factores asociados, como por ejemplo el consumo de sustancias psicoactivas, la violencia se puede empeorar. Entonces es importante decirles pues a toda la comunidad que cuando presenciemos o cuando estemos en medio de una situación de tensión o que veamos que la situación se nos puede salir de las manos, pues procuremos buscar mecanismos que nos ayuden a evitar que el problema crezca, para no generar estos tipos de violencia de los que estamos hablando. Sí, es fundamental comprender todos esos factores que la profe Claudia nos indica y efectivamente eso desencadena pues que la violencia o se genere o se aumente. Creo que también un elemento fundamental para permitir la constitución y concreción son el desconocimiento de los derechos. ¿Eso qué significa? Que hay veces nosotros como individuos de derecho no conocemos cuáles son los mecanismos por medio de los cuales podemos concretar la protección, cuáles son los beneficios, cuáles son las circunstancias por medio de las cuales podemos acudir a las diferentes autoridades tales como policía de infancia o policía de vigilancia, la comisaría, la personería. Entonces, para mí es importante también tener en claro desde las diversas instituciones tales como policía de infancia frente a la violencia, frente a el concepto de la violencia y asimismo frente a los mecanismos que nosotros podemos desarrollar en beneficio de nuestra integridad. No sé, intendente, si nos quiere hacer una intervención también haciendo como la contextualización de la violencia vista desde la policía en relación a la violencia intrafamiliar y los mecanismos que nosotros podemos desarrollar en beneficio de concretar protección. Claro que sí, doctor. Cordial saludo para todas las personas que en este momento nos ven a través de este programa que hemos querido hacer con la Comisaría de Familia y las instituciones educativas enfocada y dirigida a todos ustedes, padres de familia, niños, niñas y adolescentes, con el fin de poder brindar herramientas a ustedes para que en un momento dado que se presenten hechos de violencia intrafamiliar puedan acudir de manera oportuna y no omitamos este tipo de situaciones o no dejemos de denunciar simplemente por el hecho del que dirán, simplemente por el hecho de que me da pena, simplemente por el hecho de decir si yo denuncio a mi pareja por violencia intrafamiliar, puede perder la libertad y quién nos va a llevar el alimento. Toda esta serie de situaciones que se pueden presentar y pues debido a la pandemia nos damos cuenta que nos encontramos a un reto muy grande, el cual fue pues prácticamente volver todos a la casa prácticamente casi todas las 24 horas. O sea, es decir, ya la pareja no podía estar cada uno en su trabajo y sus hijos estudiando, sino nos tocó todos reunirnos nuevamente en la casa. Padres, muchos de pronto perdieron su empleo, niños y jóvenes en su colegio ya no pueden asistir sino desde la casa, tenían que continuar con unas guías que dan las instituciones educativas y pasar los padres de familia, aparte de su rol de ser padres, pues también asumir un rol de ser maestros o ser ese docente que tiene que acompañar a su hijo en el desarrollo de esas guías. Y en este caso de pronto quiero agradecer a las instituciones educativas y ustedes, padres de familia, deben hacer lo mismo y valorar precisamente este rol que realizan los maestros en cada uno de sus colegios. Tener 30, 40 estudiantes en un mismo salón es un tema siempre fuerte, es un trabajo para profesionales, donde ustedes como padres se dan cuenta que si muchas veces tienen 2 o 3 niños, para desarrollar guías de 2 o 3 niños, se vuelve uno mucho loco, se despeluca, no haya qué hacer, por dónde empezar las guías, pues es una oportunidad muy buena para que valoremos en verdad lo que tenemos y sepamos hacer mejor las cosas a partir del momento. Debido a ese encierro, como ya lo mencionaba, pues se nos presentó este tipo de conflictos en la casa donde prácticamente muchos no nos conocíamos.
De pronto nos levantábamos y nos íbamos al trabajo, dejábamos desayuno, almuerzo, y pues hasta en la tarde volvíamos a ver con nuestros hijos, o llegaban de una vez a descansar, y pues toda la monotonía, y no permitió que pues nos conociéramos más. Esta pandemia nos permitió eso, conocernos más en familia, conocernos más como pareja, conocer mejor a nuestros hijos conocer mejor a los padres, ¿sí? Y aparte de eso, pues le sumamos que todo pasó a ser virtual. Entonces ese encierro generó ese estrés, como decir una olla a presión, ¿cierto? Hasta el momento en que tiene que estallar. ¿Y en qué estalla? Pues estalla precisamente en violencia, como ya lo decía la profe Claudia, donde iniciamos con alzar la voz, con incluir palabras soeces o groserías, ya le sumamos los actos de violencia física, y a eso le vamos sumando cosas y cosas, y va explotando esa olla express. Por eso la Policía Nacional, con su especialidad de Policía de Infancia y Adolescencia, ha desarrollado el programa Patrulla en Casa. Este programa va de la mano con la Comisaría de Familia, donde precisamente se viene realizando la parte de prevención de la violencia intrafamiliar en los hogares, donde a través de estos canales virtuales llegamos a ustedes invitando inicialmente a la denuncia de este tipo de violencias, fomentando las líneas de atención para que las tengan en cuenta. A continuación las daré, para que se realicen la denuncia oportuna de hechos de violencia. Tenemos la línea 123, que es de la Policía Nacional. Igualmente tenemos la línea 155, que es la línea en contra de la violencia hacia la mujer. Tenemos la línea 141, que es del ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para el tipo de denuncias en relación a vulneración de derechos hacia nuestros niños, niñas y adolescentes. Como también tenemos la línea de la Comisaría de Familia, que ya el doctor nos colabora con la línea, para que las tengamos a la mano y podamos obviamente hacer una denuncia oportuna, una denuncia eficaz, y que se logre por lo menos que no se generen tanto aumento de violencia en los hogares. Comentarle a ustedes, comunidad, que desde la Comisaría de Familia también hay un equipo interdisciplinario que nos puede ayudar en este tipo de situaciones, nos puede brindar la orientación, y desde Policía Nacional, claro que sí, también estamos atentos a escucharlos a ustedes y poder dar la orientación correspondiente. Y este medio que hemos querido utilizar, pues lo hemos hecho también con los maestros de ustedes, de cada una de las instituciones educativas, que también son una gran ayuda para nosotros, nuestra mano derecha en los colegios, que son sus voceros, que son muchas veces esa alma que los escucha a ustedes cuando no tienen con quién hablar, y son en este caso sus orientadores, sus rectores, su profesor de confianza. Pues es la oportunidad también para poder decirles a ustedes que estamos acá para escucharlos y pues obviamente poder atenderlos. Sí, yo creo que es muy importante eso que se está comentando. Realmente cada día es un reto nuevo, y con la llegada de la pandemia del COVID-19, nosotros hemos tenido que acostumbrarnos a la nueva realidad, a adaptarnos a todo lo que ha traído esta pandemia consigo, que es el aumento de la violencia. Como bien sabemos, hemos notado una falta de comunicación afectiva dentro de la familia. Entonces sí considero de que es bastante importante que se fortalezca este aspecto dentro de las familias, con el fin de que podamos llevar a cabo una buena convivencia dentro del núcleo familiar. Es bastante importante esto. También quisiera resaltar que nosotros desde Comisaría de Familia hemos estado prestos para apoyar cualquier situación que se presente. En todo el desarrollo de la pandemia hemos estado listos para cualquier cosa que se pueda presentar. Hemos estado realizando también unos programas de promoción y prevención, los cuales pues esperamos de que todos los puedan escuchar, todos sean partícipes, y si en algún momento quisieran participar, pues nosotros con mucho gusto les vamos a colaborar, vamos a escuchar. Es importante que nosotros dentro del hogar mantengamos unos buenos niveles de autocontrol. Mantener el autocontrol es clave para que la convivencia se pueda dar de una forma adecuada. Lo que sí me recuerda que podemos recordar la estrategia del semáforo. ¿Cuál es la estrategia del semáforo? Como bien sabemos, el semáforo tiene 3 colores, que es verde, amarillo y rojo, lo cual podemos implementar para cuando tengamos alguna situación en particular. ¿Y cuál es el rojo? El rojo es el de parar,
Entonces nosotros cuando tengamos una situación complicada, una situación problema, debemos primero parar, después sigue el color amarillo, entonces con el color amarillo nosotros debemos de prepararnos, pensar, reflexionar qué es lo que vamos a hacer y posteriormente cuando llegue el color verde, dar una respuesta, que es la respuesta más adecuada. Nosotros debemos siempre pensar como familia, como personas y como gente en común. Nosotros siempre estamos en esos aspectos, entonces debemos de tener muy en cuenta de cómo son las respuestas que vamos a dar. Entonces sí quiero resaltar esta parte de que nosotros debemos siempre, siempre procurar dar la mejor respuesta de nosotros dentro del hogar y fuera de él. Porque es importante dentro del hogar. Como bien sabemos, nosotros los adultos somos el reflejo de los niños, somos el ejemplo. Entonces, ¿cómo creen que es el comportamiento de un joven, un muchacho, un adolescente, en el cual ve que el papá golpea a la mamá? Entonces vemos de que es una situación que es un problema de que se presenta muy frecuente y que realmente es algo en el que nosotros como sociedad debemos poner toda nuestra atención y generar todos nuestros esfuerzos por reducir estos índices de violencia. Creo que las recomendaciones dadas por el psicólogo de la comisaría de familia son pues necesarias entenderlas dentro de nuestras familias, pero también es importante entender que la violencia intrafamiliar se refiere entonces a la existencia de relaciones abusivas entre los miembros de una familia, entendiendo por estas toda conducta que por acción o u omisión ocasione o pueda ocasionar daño físico, sexual, financiero, psicológico a otro miembro de la familia. Ahora bien, estamos hablando de la familia. ¿Qué es la familia? Profe Ivonne, ¿usted cómo define a la familia? ¿Cuál es la familia? ¿Qué es la familia? Porque estamos hablando ya desde el tema de violencia, pero ¿qué envuelve las relaciones familiares? ¿Todo pertenece, todo un tío lejano hace parte de mi núcleo familiar o no? Profe, la escuchamos. Depende cómo nosotros contextualicemos la pregunta. El núcleo familiar se entiende por las personas con las que compartimos cotidianamente, que hacen parte de nuestro entorno diario. Igual, el tío, como me pregunta, el tío lejano, es familia, pero puede no considerarse en su momento como el núcleo porque sabemos que la familia, el núcleo es lo más cercano y con los que estrechamos generalmente el vínculo más cercano y afectivo para nosotros. Y nosotros como institución, ya pues para como contextualizar también el tema de la violencia intrafamiliar, somos conscientes de la importancia de la familia dentro de nuestros procesos y de la importancia que la convivencia familiar denota el éxito de la educación de nuestros estudiantes y de la comunidad en general. Nosotros somos conscientes que debemos abordar el tema y cualquiera de los temas que nosotros tratemos, principalmente va dirigido a los padres de familia, a las familias y a las personas con las que nuestros estudiantes están relacionadas diariamente. Nosotros, como institución, y creo que lo hacemos todas las instituciones educativas, por eso trabajamos en fortalecer lo que nosotros llamamos los talleres y escuelas de padres, pues que precisamente sabemos el rol vital de la familia en cada uno de los procesos. También conocemos que en el caso de la violencia intrafamiliar es un flagelo latente que muchas veces pasa desapercibido por la cotidianidad en que se vive. Es decir, lo que hablaban al inicio, el grito, la grosería, muchas veces por esa misma cotidianidad pasa como algo normal. Muchas veces las víctimas de violencia intrafamiliar no se dan cuenta, están siendo agredidas. Muchas veces cuando ya se nota esta agresión ya es demasiado tarde y muchas veces existe un miedo a denunciar precisamente por el rompimiento de estos lazos o este vínculo familiar. Creo que este tema de violencia intrafamiliar se debe tratar desde la pedagogía porque es importante enseñarle a la comunidad y a las familias
que la base fundamental es el respeto, porque muchas veces se traspasa el límite y porque de pronto esto se soporta porque son la familia, porque es mi núcleo familiar, porque es el papá, porque es la hermana. Entonces a veces se permite el abuso. Muchas veces, como lo decía, estos son unos procesos que se van llevando de manera silenciosa y lo más preocupante es que a veces la víctima de la violencia intrafamiliar no sabe qué hacer, no sabe cómo denunciar, no sabe a quién acudir. Y pienso que en este momento sí es importante que nosotros mismos tengamos claridad se va a presentar la violencia intrafamiliar, cómo nosotros podemos ayudar a las víctimas, cómo podemos orientarlas para que ellas tengan una debida atención. Gracias. Gracias, profe. Claro, es necesario y entender que las redes de apoyo, tanto sociales como institucionales, hay veces permiten que las autoridades competentes puedan ejercer su labor. Ahora bien, desde las instituciones educativas, como lo he notado desde Cacicazgo, la institución educativa de Cacicazgo, el Colegio Gonzalo y Pablo VI, nos han enviado reportes. ¿Y eso qué permite entender? Que nos estamos coordinando como instituciones para conjurar este tipo de situaciones que efectivamente ponen en riesgo nuestras familias. Entonces, es el llamado a toda la comunidad, a aquellos que nos están viendo y que vamos a replicar esta información, a denunciar. Pero es necesario entender qué es la familia desde el área, bueno, desde mi área, yo soy abogado, entonces, ¿qué es familia? Según la ley 294, la familia se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre o una mujer de contraer matrimonio o por voluntad responsable de conformarla. Y agrega, para los efectos de la presente ley, integra la familia, los cónyuges o compañeros permanentes, el padre y la madre de familia, aunque no convivan en un mismo hogar, los ascendientes o descendientes de los anteriores y los hijos adoptivos y todas las demás personas que de manera permanente se hallaren integradas a la unidad doméstica. La familia, actualmente pues tenemos un conjunto de conceptos de familia. No necesariamente es papá, mamá. No, hay veces es abuelo, nieto, tío. Pero ¿qué hace que nos volvamos familia y tengamos una unidad familiar? La unidad familiar significa es que nosotros, que mi abuelo y yo como nieto, tenemos las mismas ideales y los mismos fines. ¿Cuáles? De protegernos, ayudarnos y convivir en un mismo lugar. Entonces se está generando un vínculo natural frente a la relación de familia. Es ahí que cuando nosotros hablamos de violencia intrafamiliar decimos, violencia intrafamiliar hay que verificarla dentro de esos parámetros que nos da la ley, pero también desde el parámetro de la unidad familiar, los mismos intereses, las mismas coincidencias como núcleo. No necesariamente mi papá y mi mamá, no. Si yo convivo con mi tía y ella es la que está conmigo a toda hora y los dos estamos luchando por nuestra unidad familiar, tenemos los mismos intereses, esa es mi familia, pero no es familia desde el punto de vista el tío lejano que se ven cada 20 años para violencia intrafamiliar. No, violencia intrafamiliar debe existir una cohesión. Profe Mari Rossi, ¿qué cree usted cuando nosotros observamos desde el punto de vista la violencia intrafamiliar desde las instituciones educativas? Bueno, la violencia intrafamiliar pues es el pan diario de cada una de nuestras instituciones y hoy en día, de acuerdo a la pandemia, pues se ha desarrollado un poquito más debido pues a la interacción que tienen todos los miembros que conforman este núcleo familiar, sea abuelo, tío, primo, mamá, papá, con las personas que ellos convivan. ¿Cuál es la dificultad que yo veo en esta parte? Que los integrantes de ese vínculo familiar no habían tenido el espacio de sentarse y ser escuchados, ¿sí? Cada quien de pronto expone
cómo se siente, pero no a la persona que debería haberlo escuchado. Entonces, es esa necesidad de ser escuchado, sea niño, abuelo, tío, mamá, todos tenemos esa voz de ser escuchados, ¿sí? Expresar esos argumentos que nos duelen y que de pronto están causando ese conflicto en el momento. Y pues lo más importante es cuando uno sabe qué es lo que está sucediendo al interior de cada una de las casas, ¿sí? Buscar una solución que no sea de gana, o sea, que es más como del poder, sino que todos ganen, ¿sí? De un lado al otro. Y esas familias pues tienen que llevar un seguimiento a esos pactos y acuerdos que se establezcan dentro de la casa, ¿no? Porque pues también dentro de la violencia intrafamiliar hay personas que dentro del vínculo piensan que lo que está sucediendo es algo normal, o sea, normalizan el grito, normalizan el golpe, normalizan de pronto el abuso sexual, ¿sí? Normalizan todo, o sea, no están orientados a que nadie puede ser maltratado de ninguna parte, sea de pequeño a grande, de grande a pequeño, sino que normalizan que como es mi padre, madre o el tío, el abuelito, tiene el derecho pues, a hacer esa corrección y de pronto lo están haciendo mal, ¿sí? Igual el niño que le contesta mal a su papá, a su mamá, a su abuela, entonces piensa que porque es pequeño puedo hacerlo, ¿sí? Entonces falta como legalizar, o no sé, entre las familias, que el respeto es mutuo, sea el integrante que sea, en el momento que se presente el conflicto se debe respetar. Entonces la familia a nivel al interior en este momento de COVID, ya cuando hablamos de la familia en la institución educativa, pues estamos hablando de los compañeros, estamos hablando de los docentes, estamos hablando del personal que estamos trabajando a diario, compartiendo un espacio en el aula. Entonces esa se vuelve nuestra familia en el momento, ¿sí? En el momento espacio cuando estamos en la parte presencial. Entonces, pues en el momento me dirigí más hacia la casa pues, por la parte del COVID que nos ha llevado a estar más en el vínculo familiar interno que el de la institución como tal. Pero al igual, dentro de la misma institución en el aula, se establecen lazos de amistad, lazos de unión y ¿cómo se llama eso? De protección que busca cada grupo de estudiantes o cada persona que se vincula a defenderse de las situaciones problemáticas. Entonces ya se presentan otro tipo de conflictos. Gracias, profe. Ahí ya nos está haciendo varias relaciones desde la violencia intrafamiliar del individuo como tal, de las relaciones biológicas y parentales y también la familiar que se constituyen en las instituciones educativas. Es importante, como modo de conclusión, y a cada uno les voy a dar el uso de la palabra, que se debe denunciar o se debe iniciar los tratamientos correspondientes para entender que nosotros dentro de nuestras familias, ya sea la familia biológica o la familia de crianza, no debemos aceptar que se nos generen daños, daño sexual, daño físico, patrimonio psicológico. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y atendemos al principio de la dignidad humana. Eso es la base fundamental de nuestro ordenamiento jurídico colombiano. La dignidad humana, el sujeto como centro de la importancia de la organización estatal. Entonces, el llamado a la comunidad, tanto estudiantil como a la comunidad del municipio de Suezca, es a denunciar, a buscar ayuda, y si no podemos de manera directa con las instituciones pueden ser los intermediarios para que se propugnen las acciones pertinentes. Hay veces es difícil porque somos pocos, pero podemos ejecutar las acciones que estén dentro de nuestras manos. Profe Claudia, la escucho. A modo de conclusión. Sí, señor. Pues recordarles a los estudiantes, a los padres de familia que todo lo que nos acaban de mencionar es supremamente importante y que no debemos sentir temor por denunciar. El hablar nos va a permitir sentirnos de una manera diferente y a lo mejor nos ayuda a solucionar los problemas que estamos atravesando.
Entonces, quiero ser muy enfática en decirles que el colegio no está cerrado, ninguna de las instituciones educativas está cerrada. Estamos trabajando de otra manera, estamos a la distancia, pero estamos acompañándolos. Todos los docentes de las instituciones educativas y directivos han habilitado un número telefónico con el cual podemos, bien sea que seamos estudiantes o padres de familia, con los cuales podemos comunicarnos, correos electrónicos. Tal vez si no tenemos tanta facilidad de acceso a las instituciones municipales, a través de los docentes sí podemos tener ese contacto un poco más cercano y con ellos podemos contar a ellos les podemos confiar, digamos, muchas de esas situaciones que pueden estar afectándonos y que a lo mejor requieren de una ayuda adicional y especializada como la que nos da la Comisaría de Familia o la Policía de Infancia y Adolescencia. No temamos en contar lo que nos está sucediendo, porque si es algo que nos está causando algún daño, si nos está afectando emocionalmente o físicamente, debemos, como lo dijo el doctor Iván, pues la dignidad es la que debe prevalecer. Entonces podemos buscar alguna persona que nos puede colaborar y en las instituciones siempre estamos dispuestos a escucharlos. Para los niños, para los jóvenes, para los padres de familia, quien necesite la colaboración desde las instituciones lo podemos hacer como un canal para llegar a las entidades del municipio que manejan estas situaciones. El denunciar nos va a colaborar a generar un ambiente más armónico dentro del hogar y dentro de la familia que pueda llegar a hacernos sentir mucho mejor a nosotros y a nuestros familiares si estamos siendo objetos de esta situación. Yo quería, como también para concluir, leerles como algunas pautas adicionales de las que nos habló el doctor Jorge para poder prevenir la violencia en la casa. Es importante que así estemos compartiendo pues prácticamente todo el día, que busquemos espacios para socializar en familia, en los que prevalezca la convivencia. Y en ese prevalecer de la convivencia me refiero a buscar espacios donde nos podamos comunicar, donde podamos hablar como seres humanos, independientemente de la edad que tengamos, donde podamos expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, que nos lleve a entender al otro, a entender su posición de la vida, su posición acerca de una situación en especial que se está presentando y a mirar, a pensar un poco qué es lo que lo lleva a actuar de esa manera. De esta forma podemos llegar a acuerdos en la convivencia que nos decían anteriormente. Los acuerdos son fundamentales para poder convivir pues para poder convivir en cualquier contexto, pero en este momento se hacen fundamentales por el largo periodo que estamos atravesando, que genera tensiones. Lo otro es fomentar la cooperación, la colaboración y la ayuda entre los diferentes miembros de la familia. Hay situaciones, por ejemplo, el hacer el oficio en el hogar, las tareas domésticas genera muchas veces tensiones, porque a veces los niños o los jóvenes tienden a rechazar esa colaboración cuando los padres les dicen. Entonces, a veces se genera una mala contestación, un mal comentario. Entonces, digamos que la solicitud inicial que piden los padres, pues se va convirtiendo en un problema y puede convertirse en una situación de violencia intrafamiliar. Entonces, en la medida que hagamos acuerdos para fomentar esa colaboración, esa ayuda entre todos, pues va a ser más fácil la convivencia entre todos. Y es fundamental valorar a cada una de las personas que conviven con nosotros, pero también enseñar a respetar a los niños, no importa la edad que tengan. Niños, jóvenes, adultos, todos merecemos respeto, y es respeto por sí mismos, por su cuerpo, por su integridad, pero también por los demás miembros de la familia. Gracias, profe. Profe Mari Rosy. Bueno, yo a lo que invito a las familias y a la comunidad en general, a los niños, niñas y adolescentes, es que la voz de cada uno de ellos es escuchada y puede ser escuchada por cada uno de nosotros cada vez que la necesiten. No duden en contactarnos, que la voz de ustedes es muy, muy importante para nosotros.
siempre expresar lo que se sienta en el momento, no ocultar nada, no decir, tratar, esto ya no va a seguir sucediendo porque las cosas no son así, siempre hay que buscar la ayuda de alguien que nos colabore profesionalmente y para eso están al servicio estas entidades a la disposición de cada uno de ustedes. Al igual, pues yo también los invito a establecer acuerdos y pactos en familia, ¿sí? Que se sienten y dediquen un espacio para cada uno de los integrantes, que conozcan qué les gusta, qué les disgusta en su proceso de su diario vivir en casa. Si todos conocemos qué les gusta, pues podemos mejorar el proceso, igual que nos gusta, que también está la parte positiva, entonces nos podemos apoyar todos. Y al igual lo importante de la cabeza familiar, siempre hay un líder, que ese líder esté pendiente de que esos pactos y acuerdos se cumplan, ¿no? No es solo por decir vamos a hacer tal cosa y siguieron las cosas, sino que busquemos la medida de solucionar los problemas que se nos presenten. Al igual el conflicto es algo con lo que tenemos que convivir a diario, siempre va a haber conflicto, sea con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestro profesor, con nuestra mamá, con nuestro papá, siempre el conflicto es algo de nuestro diario vivir y lo importante es aprender a solventar esas situaciones manejando nuestras emociones adecuadamente frente a una situación. Gracias, profe Rocío. Profe Ivonne. Bueno, yo también haría un llamado a las familias pues, para fortalecer la unión familiar, la tolerancia, el amor, invitar a todas las instituciones pues a escuchar y a guiar a las personas que pueden ser víctimas de violencia intrafamiliar. Incluso podríamos pensar en tener un plan de acción que nos pueda indicar qué pasos debemos seguir en caso de ser víctimas de violencia intrafamiliar, porque muchas veces yo puedo ser víctima y no saberlo. Entonces, este plan de acción nos podría incluso ayudar a saber si realmente nosotros estamos necesitando ayuda y por desconocimiento no pedimos la colaboración y pedimos la orientación a nadie. Simplemente las personas optan por callar, pero podemos empezar incluso nosotros mismos a motivar a aquellas personas que necesitan hablar y necesitan contar qué es lo que está pasando al interior de sus familias. Gracias, profe. Intendente Ramírez. Claro que sí, Doc. Ya para concluir, pues importante desde la Policía Nacional con su especialidad de infancia y adolescencia, ya lo decían los profes, es compartir en familia, pero un tiempo de calidad. No importa la cantidad, sino la calidad. Entendemos que la mayoría de familias trabajan en flores, trabajan en la agricultura y es muy poco el tiempo que les queda para compartir con la familia. Pero si prestan o comparten un tiempo de calidad con sus familias, creo que va a ser más valioso que inclusive las familias que están todo el día con su mamá y su papá en la casa y pues que prácticamente no comparten el tiempo que debería ser. Y pues obviamente el buen ejemplo, fundamental el buen ejemplo que le demos nosotros como padres de familia a nuestros hijos, desde el mismo momento en que le decimos a nuestros niños pequeños y decimos, es que yo no le enseño a mi hijo a decir mentiras, yo no le digo a mi niña que diga mentiras, pero pues si llega el señor a cobrar el arriendo de la casa y golpea y lo primero que le decimos al niño, oye, asómese, diga que no estoy, pues obviamente ahí se va a contradecir el niño y dice, bueno, no tengo que decir mentiras, pero tengo que practicarlo, entonces ahí hay una confusión. Entonces por eso es importante que como padres de familia les demos ese buen ejemplo a nuestros hijos de nuestras acciones y de todo lo que a diario estamos viviendo en nuestras familias. Ya como lo mencionaban todos, pues estaremos atentos obviamente a sus necesidades, a sus requerimientos. Desde Suezca, de la estación de policía de Suezca, podemos hacer el canal de comunicación con Policía de Infancia y Adolescencia, porque pues tenemos nuestra oficina en el municipio de Chocontá, pero pues tenemos cobertura con Suezca o directamente acá o a través de las orientadoras y de los colegios, que también ha sido nuestro canal de comunicación en los casos que se han presentado en el municipio o con la comisaría de familia. Gracias, intendente Jorge. Okay, sí, yo creo que la invitación para todos es a que fomentemos un buen trato, a que pensemos en tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros,
y tener en cuenta de que todo empieza por casa. Siempre el ejemplo inicia por casa y el momento de cambiar, el momento de hacer las cosas bien es ahora. Entonces, hacerles la invitación desde Comisaría de Familia, estamos prestos para cualquier solicitud, cualquier caso en que se llegue a presentar. Nosotros estamos dispuestos en cualquier momento. También pues recordar las líneas de atención. Nosotros pues estamos atendiendo pues, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en el teléfono 321-463-0668 o en el correo electrónico comisariadefamilia.suesca@gmail.com. Entonces, pues la recomendación es de que si conocemos o estamos siendo víctimas de algún caso de abuso o violencia intrafamiliar, la mejor opción es denunciar. Nosotros no podemos quedarnos callados porque quedándonos callados damos pie a que esto se siga replicando y que continúe. Y que así como nos está pasando a nosotros, le pueda pasar a más personas. Entonces yo creo de que debemos tomar la iniciativa, denunciar, si conocemos algún caso también hacerlo saber. Comisaría de Familia recibe las denuncias de forma anónima, pues en la medida de lo posible lo más precisas para poder actuar, para poder ejercer un control sobre esa situación. Entonces la invitación para todos y como nos lo decía un autor, Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Gracias, doctor Jorge. Bueno, pues les agradezco a las instituciones educativas del municipio de Suezca, al Gonzalo Jiménez de Cruzada, a la institución educativa Cacicazgo, a Pablo Sexto y a los diferentes representantes de dichas instituciones, a Policía de Infancia, ya que creo que es pertinente que abordemos los temas desde las instituciones educativas en conjunción, asimismo también con Policía de Infancia y Comisaría de Familia. Creo que este no va a ser el primero y único, sino que también vamos a desencadenar una serie de diálogos de las diferentes entidades, que estamos prestos en colaborar, sí, pero que necesitamos que como individuos nos reconozcamos como seres dignos también. ¿Por qué? Porque pues si yo no me protejo, nadie lo va a hacer por mí. Entonces, muchísimas gracias, feliz tarde para todos y gracias pues a aquellos que nos van a ver, que nos están viendo y feliz tarde. Gracias. Muchas gracias, feliz tarde. Gracias. Una feliz tarde para todos. Gracias.